Eduardo. Está cambiando nombres. Oh, Ya hemos llegado a los Alan, profe. Llegamos no, primero. no. Ya se iban a robar mi crédito. Ay, no, es que todavía no les distingo las voces. Ah, sí, no se preocupe, Bueno. profe. Una, Ya tengo otra. dos nombres, Alan y Víctor. Y Eduardo. No, pues yo sé que eres Eduardo, ¿no? A ver, espérate, porque no me lo sé. Es que me dejó anonadada una noticia que hay lepra en Cancún, digo, en Quintana Roo. ¡Qué emoción! Bien feo, pero pues bueno. Otra más a la lista. Una más a la lista. No, hombre, espera, ya vieron que IOA, que en China está, aparte, otra bacteria bien feíta, pero no es muy común, no recuerdo ahorita el nombre. Ahí le agregamos la que tenemos aquí en Texas, la come cerebros. Bien padre, ¿verdad? A ver si no se come el mío. Y ahora con lepra aquí en Yucatán y Quintana Roo. Sopa. Bueno, aquí también es zona de lepra, ¿verdad? ¿Para qué decimos que no? Pero, hace mucho que no se oía hablar de eso aquí. Pero sí había, bueno, yo sabía de 2 casos bien feitos aquí en Nuevo Laredo. Obviamente hace como, que será 50 años más o menos. La persona trabajaba, ahorita donde está, ay, creo que la tienda del Sol, creo, porque ya había un hotel, y en ese hotel había un restaurante, y el cocinero tenía letra. Bien padre. Y otra persona muy conocida. Pero bueno. F. Bueno, ok. Las locuciones latinas, todas las que vamos más o menos, nos quedamos en donde, en la pecata minuta, pues casi no las... En Sitpost, creo, nos quedamos en Sitpost o era en... ¿Cuándo utilizo OPSIT y SIPOST? ¿Quieres que ahí imprimir una CUR para la despensa? A ver, no entendí. ¿Que se imprimo qué, perdón? No, profe, se equivocó. Creo que le está hablando a su familia. Perdón. No, pues es que no se preocupen, esa es parte del show, de trabajar en casa. Ajá. A ver, entonces, pues ni modo. Ajá. Y ahorita que China se prepare para la guerra. Qué emoción. Qué padre. Tan. Así es, ni modito, no modo. Total, bueno, como dice una chica que tenemos aquí, es la limpia de cada 100 años. Esta chica tiene 101. Entonces, dice, Bueno, entonces, el DocSit y SIPOST, ya tenemos que haber registrado estas dos, el libro, más bien dicho, el libro. Lo que nos dijo del PPP y de la editorial y todo. Entonces ya las abreviaturas, perfecto. En las abreviaturas, ok. Cuando utilizo una cita textual, escribo una P y el número de la página. Cuando registro el libro... ¿No que era el total de páginas? Ahí te voy, espérame tantito. Cuando registro el libro, digo 300 o 125 pepes. Oh, ya entendí. ¿Ya entendió? Al momento. Al fin. Primero los números cuando registro el libro. Y primero la letra cuando hago una cita. Más sin embargo, puedo tener varias páginas en una cita que abarquen 2 hojas, por decir algo. Pepes, hay 2 maneras en que la puedo escribir. 25-26 o 25 diagonal 6. Esa es de las 2 manerotas. ¿Qué otra cosa más? Esto es bien importante. Decíamos, cuando el
libro es en otro idioma, a veces viene un prologuista y luego viene una revisión y después viene un TR. Si tienen libros a la mano ahí de otros autores, perdón, de otros idiomas, así bien. ¿Por qué? El prologuista puede decirte más o menos de qué es el libro, de qué trata el libro, así a grandes rasgos, muy superficialmente, como quien dice. No es lo mismo que la introducción. Pero puede ser que el TR, el traductor, sepa nada más el idioma, no sepa de lo que está traduciendo. Entonces, para eso tiene el REB en revisado por. Trae los dos de cajoncito. ¿Por qué? Porque a veces el de la REB sabe el idioma y sabe de lo que está traduciendo. Por eso, en algunas editoriales que tienen un buen ¿cómo le llaman ellos? Pues yo digo correctores, no me acuerdo cómo se llama también. Saben de ese idioma y de la materia y no te confunden al leerlo. En cambio, en otros sí, te confunden porque nomás está traducido literalmente. Bueno, lo más común es que sea en inglés, ¿verdad? Ahorita, de los que más utilizan ustedes. Entonces, el inglés es más, cuando es un poquito más técnico, no necesitamos muchísima explicación, porque vienen también palabras latinas o del mismo, ¿cómo se llama? Ay, el idioma, por favor. Castellano, por decir. Casi significan lo mismo. Muy diferente en escribirse, pero sí ya es casi igual al tecnicismo que nosotros conocemos. No hay muchísima diferencia en el inglés que en el castellano. Si usamos en ruso, no, ahí sí no. Sí hay diferencia. Sí es técnico, muy técnico, pero no tienen las mismas, ándale, ya mira, muchos raíces griegas, a eso es lo que me refería. El inglés sí tiene raíces griegas también, y latinas, y el ruso no. El francés también tiene griegas y latinas, pero el ruso no. Yo sé que ustedes no usan el ruso, pero sí el francés. Ahora, ¿cuál es el problema, man? Remarcas y pones el traductor. Te va a costar trabajo entenderle, pero ya está traducido, no es como antes que una palabrita y con el diccionario a la mano. Esa es la superventaja de ahorita. Hay que verle ese lado amable a las computadoras. Bueno, todas estas, las abreviaturas, y como decimos a veces en las ¿cómo se llama? En las enciclopedias, en los diccionarios, te vienen al inicio ciertas definiciones para que tú puedas detectar o saber qué es lo que se está diciendo. Ya no es necesario, pero pues, si los usas mucho, pues te las aprendes. Ya te digo, lo más común usote es el REP y el TR. Y el PROL a veces. Pero de cajoncito en otro idioma, el TR y el REP. Si les gusta poesía, Editorial Diana edita mucho sobre cuestiones de superación, pero en otros idiomas a veces no están bien traducidos. ¿Por qué? Porque a veces el corrector no capta la esencia que quiere decir el autor del poema o el autor de la novela. Y ahí es donde nos damos cuenta que no está bien, prefiere leerla en el idioma original.
Que no sepamos mucho, perfecto, pero tú mismo vas aprendiendo palabras nuevas. En cualquier idioma. Ya sé, me van a decir el coreano y el coreano, chino y el japonés tiene signitos. Sí, cierto. Ahí sí no les puedo decir yo qué tanto pueda cambiar la diferencia, porque no he leído ningún librito en ninguno de ellos. Los compro mejor ya traducidos. A veces está medio raro, pero pues ahí ¿cómo se imagina uno y dices tú, pues a lo mejor quiere decir esto. Bueno, ¿dudas sobre eso? No. ¿Verdad que no? Hay otros chicos. En lo que se refiere, vamos a cerrar. Ahí también en los mismos materiales de clase y en la unidad 2, perdón, están, no les incluí esto, el dolor de muelas de todo mundo. Signos de puntuación. Ya están ahí. Sí, ya están ahí. Sí, yo creí que no les había incluido, sí. Me faltó los índices, pero con esto es más que suficiente. Bueno, como dice una chica guapa, refrán mexicano. ¿Quieres leer? No te alcanza el aire, ponle una coma. Las comas son para tomar aire. Con más aire, para seguir leyendo, un punto y aparte. Punto seguido, un poquito de aire. Menos que la coma. Ya sé, a veces no tiene nada que ver, pero sí ayuda, porque a veces no podemos leer todo de corrido. Supongamos. Bueno, es que a veces es ilegible cuando es todo de recorrido. Por ejemplo, los típicos mensajes de WhatsApp que no sabes lo que dicen porque no separaron bien no pusieron ni una coma ni un punto. Y tú dices, no, quiero que tú hagas eso. Y luego tú dices, que no quieres que lo haga o que no. No, es que te dije y no me hiciste caso. Y por mala puntuación. O sea, yo sí procuro. Por malos acentos. En WhatsApp o en mensaje o en cualquier comunicación, o sea, poner bien todo para que no tener que dar segundas explicaciones ni nada. Sí, sobre todo los puntos. Por eso decimos una idea, un solo párrafo. Una chica guapa que conocemos le puso la dedicatoria a mi amante esposo. Pero la editorial le puso amante, esposo. A mi amante. No sé, está bien. No, hombre, pues le costó el divorcio. Con coma parece que estás hablando de alguien distinto. Sí. Y si lo pones en coma, estás hablando de la misma persona. De otra persona, sí. Sí, y dice, bueno, al cabo ya ni modo, dice, ya nos habíamos fastidiado. Según estadísticamente, solamente un matrimonio sin infidelidades son 7 años. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ahí sí ya no podemos opinar. Bueno, la explicación yo le iba a leer así. En la escritura son indispensables los signos de puntuación, ya que sin ellos las frases carecen de sentido. No le dice la coma en puntuación. Entonces, te falta aire si no estás acostumbrado, ¿verdad? Los más, ahora sí. Por eso dice, trato de leerlo como si estuviera en un discurso político ante público. Y te dicen la mayoría de las gentes es que hables pausado y despacio. Ese es tengo muchísimos defectos, pero uno de ellos es que hablo muy deprisa. Por eso a veces, sí, en serio, a veces sí me doy cuenta y a veces traigo chicle por lo mismo, aparte de no matarlos con el aliento, pero ahorita no hay problema, porque no estamos en presencial. Pero, ajá. Y lo más común es que te practiques poniéndote el clásico lápiz en la boca. Y de esa manera aprendemos a hablar más pausado. Bueno, dice, en la escritura son indispensables los signos de puntuación, ya que sin ellos las frases carecen de sentido. O sea, puedo darle el sentido que yo quiera y le pongo la coma, el punto y coma como quiera. Bueno, la coma. Dice, principal de este signo es señalar las pequeñas pausas que, para dar sentido a una frase o evitar confusiones de significado.
Lo ¿Ya? que yo estaba mencionando, ¿no? De los Ujú. WhatsApp. ¿Sí? ¿Cuántos regaños me he llevado y no en culpa mía? No es culpa de uno. Ah, y luego el teléfono como, perdón, si dicen que es inteligente, te pone, perdón, tú escribes una palabra, por ejemplo, casa, y el teléfono automáticamente te pone algo relacionado que ya tú escribiste. Entonces, sorpresa, ya no sabes qué te están diciendo, ¿verdad? A veces, profe, te equivocas al escribir una palabra y luego el teléfono la guarda y ahora cada vez que tú la escribes, aunque la escribas bien, te la pone mal. Te la pone Sí, equivocada. Ahora Ujú. sí uno necesita tiene que andar reparando eso por... Sí, a ver, como dicen, antes de mandar tienes que checar que realmente hayas escrito lo que tú quisiste decir. Pero a veces estás tan a prisa que no. A mí me critica mi huerco porque le digo, es que escribe de pollito. Pues sí, con un dedito o con los... ¿verdad? Debes de escribir más a prisa. Te voy a meter a un curso para que escribas más. ¿Qué? Hay cursos para que escribas súper rápido en el internet, en el teléfono. Dije, yo perdí el tiempo en eso. No, hombre. ¿Para qué mando mensajes? A mejor te hablo. Los Ah, audios. ¿sí? No, porque a veces no puedo escucharlo, es mejor ver más ver el mensaje que la canción, man. Entonces, te equivocaste una vez y sigue los demás. Bueno, la coma. Para separar dos o más partes de la oración, consecutivas y de una misma clase. Siempre que entre ambos no haya una conjunción. Qué feo. ¿Cuál es la conjunción? Sabemos que hay diferentes tipos de conjunciones. Estoy diciendo puras palabrotas feas, ¿verdad? Ay, no, ya lo leí ya. O sea, o como mini oraciones entre esos, ¿no? Sí, pero que no, dentro de una oración puedo llevar varias frases para separar conceptos. como Pero, y todo eso, ¿no? ajá, pero las conjunciones, hay varios tipos de conjunciones. ¿Cuáles son? Sepa la bola. Va de nuevo. ¿Quiere que las recordemos? Sí, por Sí, son favor. tres tipos. Dos. Ok, me río por esto, porque usted ya no se usa, ahorita se usa el clásico teléfono, la tableta y la cámara, la magia del teléfono es que trae cámara y trae grabadora, ¿verdad? Antiguamente te pedía las clásicas tarjetitas 5x8 y esas, al ya hacer el vaciado, hacer la escritura, las tenías con conjunciones y preposiciones. Sepa cuáles eran esas palabrotas, ¿verdad? Las preposiciones son las de antes de la palabra para asignarle Sí, algo, por ejemplo, sí. eh, prefacio, Sí, previsión. sí, esa es una de las No, esos son preposiciones. los prefijos, ¿no? Ah, sí, Lo que está ándale, refiriéndose prefijos, pero es a prefijos. Déjame, yo tampoco me las acuerdo todas, pero sí sé que hay preposiciones bien bonitas. Ok, preposiciones eran ¿sí? mm, Bueno, las eh, conjunciones, la clásica y en y qué. y, el y qué. Sí, esas Ok. son las clásicas conjunciones. Autoevaluación, déjame checarla. Yo dije, no, ya sé, sí se las van a saber. Ni para qué acá están, ni para qué les escriba. Entonces, sorpresa, hay que recordarlas. Y estamos hablando Como siempre. de quinto año de primaria. Sorpresa. 35. Ok. Conjunciones. ¿Dónde estás? Se escriben para unir verbos o para diferenciar verbos. No, hombre, estoy viviendo mal. Conjugaciones, no, hombre, conjunciones. Pero sí se hace para eso. Y lo que nos estaba diciendo Eduardo Yaret son los, Prefijos. los prefijos y dónde están y sufijos. 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 Qué mal de bolas. Uh-huh. Es que todo esto estaba bien ordenadito, pero se lo llevó el agua, hombre. Ok.
Ujú. Los prefijos, obviamente, ya nos acordamos, ¿verdad? Puede ser el anti, el micro, multi, re, sub. Otra vez. In, que significa dentro, o lo contrario. El micro, el multi, el anti, el sub y el re. Los clásicos prefijos. Los subfijos, que terminan ería, torio, fobia, ología, oso, boro. ¿Sí? ¿Otra vez? No. ¿Ya? Déjenme checar esto. Estos son los... Y los... Ah, pues aquí las tengo. Déjenme irme aquí. Las conjunciones, aquí las tengo ya. Creo que las escribí. Creo que las escribí. Eso es lo que estábamos tratando de hacer ahora. CSS, conjunciones, cuadro, convocatoria, cambios. No, no las escribí. Porque dije, ya se las sabe. Voy a ver aquí en gramática. A ver si está aquí en gramática. Sabemos que es... No los hagas. No los voy a enredar más. Ujú, ujú. Los sufijos, los prefijos y perdón, ¿sí se acuerda de las palabras para síntesis? No. No. A ver. ¿Cuáles son? Es da nombre al proceso de la formación de los verbos, de adjetivos que tienen lugar y constituidos por un prefijo y un sufijo combinados. Tienen que llevar los dos, ¿no? Ese. Sí, las parasíntesis Sí, tienen que ver prefijo y sufijo, sí, ya vi. ¿verdad? Por Bueno, ejemplo, dime. entintar Ujú, o entintado. Descartar, despintar, ajá, descartar, sí, descarar, no sé. Descarar, sí, sí, descarar. No sé. sí. Desenmascarar. Ajá, Desenmascarar, muy buena. ajá. No, Son no las tengo apuntadas, chicos. Yo los busco y se las incluyo. Pregrabar. Ajá. A ver, en funciones sí las vi, pero no. Gramática, clase, sustantivo. Ah, bueno. Nos acordamos de los sustantivos y de los adjetivos. Sí, sí, eso sí. eso sí, no se olvida. Eso sí, no se Los olvidan. adjetivos no se olvidan. Dios, por ejemplo, como Verbos. guapo, bonito. No, hay dos tipos de verbos. Verbos calificativos, ¿cómo era? Sí, Los perdón. infinitivos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Ah, ¿Verdad? Ah, sí. sí. Ahora, los Pensé que tiempos solo era en ordinarios. inglés. Yo me fui luego con lo de inglés y dije, sí. Inglés. Sí, también Es que con lo de inglés uno se ubica. Sí. uno es América, pues sí, somos americanos porque somos de América del Norte. Que no seamos estadounidenses, no, pero sí somos, ¿cómo se Everyone dice? is De American. América. Ajá. Ah, pues déjame checar acá en el índice. ¿Qué hicimos? Conjunciones, ¿verdad? Conjunción 407. Acá está. Las conjunciones. Ujú. Hay varios tipos. Ahí vamos. Varios tipos, chicas, de cuidado. Las conjunciones y Pasado, locuciones presente y conjuntivas se futuro. clasifican en coordinantes y subordinantes. Las coordinantes son copulativas, disyuntivas, consecutivas, adversativas
explicativas. Otra vez, copulativas. Y, ni, que, tanto como. Coordinantes. Perdón. Ya me equivoqué yo. Las coordinantes son copulativas disyuntivas. Y si Las hacemos allá. coordinantes. Sí, esas son las coordinantes. Todas estas son coordinantes. Ahora, vamos con las disyuntivas. O, u, ora bien, coma, ya, O bien. que. Ujú, O ya entendí disyuntivo. ya se acordaron. Las consecutivas. Con que, luego, así pues. Entonces, por eso. Esas son otras. Espérame tantito. A las subordinantes. Vamos con las adversativas. Más, pero, aunque, sino, antes, sin embargo, no obstante. Explicativas. Es O decir, sea. o sea, esto es. Ujú. Ahora sí. Coordinantes. Yo no me las sé, ni crean. Nomás las aplicas ya. Completivas. ¿Qué? Sí. ¿Con qué? Consecutivas. Luego. Pues. Entonces. Así que. Causales. ¿Qué? Pues. Porque. Como. Puesto que. Ya que. Dado que. Finales. ¿Qué? ¿A qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Concesivas. Aunque, si bien, por más que. Temporales. Cuando, luego que, antes que, en cuanto, tan pronto como. Condicionales. Sí, con tal que, con que, siempre que, siempre y cuando. Y las comparativas. Que, como, más. Pero este más es con acento. Las otras no van con acento. Cuando estoy comparando algo y utilizo la palabra más, esa es la que lleva acento. Ahora sí. ¿Y las preposiciones, chicos, se acuerdan? Creo que sí. Ok. Dice, son palabras que funcionan dentro de una oración, a causa de, a fin de, al lado de, con relación a, de acuerdo con, en forma de, en relación con. Entonces, todas las preposiciones.
Entre, sobre, ante, desde, ¿no? Todas esas nomás Sí, relacionan palabras, sí. Sí, son para Sí. relacionar. para relacionar. Por eso, si usásemos todavía las clásicas tarjetitas 5x8, de esas maneras con las conjunciones y preposiciones podríamos unirlos. Si no lo puedo hacer así, es que hice mal mi cita textual, mi cita de resumen o de datos aislados. Bueno, ok, ya empezamos con las comas. Dice, en la siguiente frase se omite la coma por ir el nombre precedido de la conjunción ni. Aquí no puedo utilizar, después de una conjunción no puedo utilizar la coma. Ni tú ni Procopio merecéis mi cariño. Si no tuviese la conjunción ni, sí tengo que escribir una coma. Para separar frases de la misma oración que tienen un sentido completo. Entre dichas frases se marca con una pausa, aunque vayan precedidas de conjunción. Pero son frases. ¿Cuándo son frases? Cuando tenemos más de dos verbos. O dos verbos. ¿Verdad? Oración, un verbo. Más de un verbo, o frase. La televisión es un ejemplo maravilloso. Un medio práctico de divulgación científica muy a propósito para popularizar la música. Un medio eficaz de propaganda y un lazo de hermandad entre los pueblos. ¿Cuántos verbos hay ahí? Verbos no hay, ¿o sí? ¿Cómo no? En el ejemplo, ¿No es frase? Sí. Se La televisión popularizar es un es popularizar, un ejemplo. popularizar, Es un ejemplo. Un medio práctico de divulgación. Divulgación es el verbo. Muy a propósito para popularizar la música. es que estoy ciego, profe. ¿Verdad? Un medio eficaz de propaganda. ¿Cuál es? Eficaz o propaganda. Ups, ¿verdad? Y un lazo de hermandad entre los pueblos. Me acordé ahorita que la mamá está enseñando al huerquito las oraciones y le dice, ya sabes cuál es el sujeto, sí. Es persona u animal. Y entonces dice, el gato está comiendo sus croquetas. Come sus croquetas. ¿Cuál es el sujeto? El gato. Gato. ¿Y el verbo? ¿Y qué es el gato? Pues miau, dice. En lugar de decir de comer. Maullar sería el verbo. No, el verbo sería comer, porque el gato come sus croquetas. Además que dice, ¿y qué es el gato? Pues miau. Y dice, ¡ah! Sí, a veces es mucha paciencia, sobre todo las maestras cuando están en, ¿qué? Segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Ok, después de una exclamación al principio de la frase, Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Pero ahí tengo que utilizar signos de admiración. Porque es exclamación. Si la exclamación está en medio de la frase, llevará coma antes y después. Apiádate, poderoso de nosotros. Si no diríamos, apiádate, Dios Todopoderoso de nosotros. Y como que para hacerlo así seguidito, nos falta aire. Por eso decía aquella chica, si te falta aire, pon una coma. La coma irá delante de la exclamación, cuando ésta se halla al final de la frase. Aplaca tus iras, mar tempestuoso. El nombre o tratamiento se da a una persona, lleva coma detrás de sí, cuando al principio de la frase y en otros casos lleva antes y después. Juan
ven aquí, óyeme, Mercedes, y luego haz lo que gustes. Aquí estamos ya mezclando dos personas, o tenemos dos sujetos, Juan y Mercedes. Pero primero quiero que haga una cosa Juan y luego que haga otra cosa Mercedes. Frases explicativas. Cuando llegues, si estás cansado, acuéstate. La ciudad donde habito, perteneciente a España, es grande y muy hermosa. Guaca, te lo has dicho que España. Bueno. Estas frases explicativas pueden suprimirse sin que varíe el significado de la frase principal. Utilizando obviamente esto es, en fin, no obstante, sin embargo, por último, por tanto, por consiguiente y horas semejantes. ¿Cómo cambia? Cuando llegues, si estás cansado, acuéstate. Pues quién sabe, ¿verdad? Acuéstate cuando llegues si estás cansado. Invertiríamos. Pero decimos lo mismo. Sin tantas comas. Y se fijan que las confusiones hay muchos queques. Por eso decimos, los queques sustituir por comas. Bueno, dice, se utiliza la coma antes y después si está en medio de una frase. Así, pues, será conveniente adoptar una decisión. Aquí estamos hablando en tiempo de presente, usando el verbo en infinitivo. ¿Cómo lo puedo cambiar para no escribir tantas comas? Tomar una decisión ahorita o es conveniente o será conveniente. No se escribirá más de una coma antes cuando pueda sustituirse por ya que o puesto que. No comas tanto, pues no le interesa a tu hígado. Ya entendí. ¿Verdad? Sí, en lugar de ponerla como hubieras puesto un puesto que. Sí. No es, yo sé, no, muchas veces no lo sacamos luego, pero ya cuando leamos todo así de corridito lo que te hemos escrito, dices tú como que no me gusta, hay algo, y entonces empiezas a cambiar. Consejo, empiezas a escribir, ok, por ejemplo, el planteamiento del problema. Yo siempre doy, te das una vuelta, te comes unas papitas, te tomes una soda, comes, te duermes un ratito y regresas a volver y lo lees otra vez. Que no te gustó, lo vuelves a escribir, pero no borres el primero, lo haces otra vez. Puedes copiar la idea del primer planteamiento, pero no lo borres. ¿Por qué? Porque a lo mejor entre el primero que escribiste y el tercero que escribiste, puedes sacar uno. Tiene la ventajota de la computadora. ¿Ya? Y la última, que es la más conocida, cuando está entre los apellidos de un escritor y los nombres propios, indica que se han invertido los vocablos. Por eso decimos Pérez Procopio, que está invertido primero los apellidos y luego. Hemos visto casos que a veces aparentemente lo utilizamos aquí como nombres, pero en otros países son apellidos. Entonces ahí puede haber confusión, por eso mejor invertimos apellidos, aunque no estemos muy acostumbrados a hacerlos.
el punto y el coma. Señala una pausa generalmente algo más larga que la coma. ¿Verdad? Para dividir las ideas, parte de una oración bastante extensa en la que entre una o más comas. Y aquí estoy cometiendo un error, ya me fijé. Tengo cacofonía, que y entre, no debo de hacer esto, que termine en E y empiece con E. Pero a veces tienes el cerebro cerrado. Bueno, dice, a pesar de acostarme tarde, me levanté muy temprano. Llamé a mis hermanos y aún dormían profundamente. Todos nos vestimos sin perder un instante. Ingerimos el desayuno y antes de las 6 nos hallábamos ya en marcha. ¿Es una sola idea? No. ¿Cuántas ideas hay ahí? Como unas 7, ¿no? Que dormiste, te vestiste y comiste. También lo puedes redactar de otra manera con puntos y seguidos. Pero no puedo decir llamé a mis hermanos, que dormían aún profundamente. Tendría que quitarle alguna de sus palabras. ¿Y cuál es el que dice que está en qué se equivocó, profe? ¿Qué es lo que está mal? Que no puede usar una palabra que una palabra termina en E y no puede usar una que empiece en E. Uh-huh. Es como, a ver, que empezó, no se puede hacer eso o algo así. Uh-huh. Sería como decir que comenzó, ahí sí se puede usar, Sí. ¿no? Ahí sí. No, Ahí no, pues. eso está bien, Sí. pero no que no lleve la misma la misma vocal. No, sí, yo decía así como ejemplo, que comenzó. Así. Uh-huh. Como uno correcto. Sí. Que empezó es uno incorrecto. Uh-huh. Yo digo como uno correcto sería que comenzó. Ok, por eso dividir las diversas partes de una oración bastante extensa en la que inicia una o más comas, o la que entren. Ok, puedo sustituir entren con ¿cómo se dice? Con un sinónimo. Que no lo sé. ¿Cómo le hago? Pues el clásico, bueno, aquí no lo puedo corregir, ¿verdad? Porque no sé. El clásico, no, sí, mira, vínculo, párrafo, comentario, no viene. Con el clic derecho, ¿verdad? Te sale los sinónimos y los antónimos. Uh-huh. Sí, en Word ya viene ahí una opción que te da te corrige, de hecho, Para poder automáticamente, corregir. hasta Bueno, las opciones y todo. ok. Uno o más, se fijan que más me lo tiene subrayadote, pero aquí no puedo poner más con acento, solamente cuando estoy comparando. Es como, ¿por qué junto? ¿Por qué acentuado? Perdón, separado y acentuado el qué, y por qué sin acento. Ups, nace, puro, como dicen los chicos, puro mugrero. ¿Verdad? Pero pues ni modo. La otra, ¿dónde estás, preciosa? ¿Dónde estás? No te veo. Ahí voy. Otra dice, mi cuñado Rodolfo fundó años atrás un comercio de piezas de recambio, mas la suerte le fue adversa y no tardó en quebrar. ¿De qué otra manera puedo redactar eso para que yo le pueda escribir un punto y coma o sustituir las comas? Por el punto y ¿Verdad? coma. Uh-huh. Donde dice, comercios de piezas de recambio, punto y coma. Mala suerte, o sea, me regreso al inicio de la idea del comercio. Fue adversa y tardó en quebrar, y no tardó en quebrar. Hay más o menos como unos 10 años, chicos, se está tratando de evitar escribir la palabra no. Ideas. Pero eso es lo que se está no
No, siempre, nunca, jamás. Y crear. Pero automáticamente a veces ya decimos no. Bueno, antes de expresiones, por ejemplo, como, etcétera, cuando preceden a los ejemplos basados en una regla o aclaración. Uh-huh. Los clásicos, 1, 5, 12. Cuando enumeramos. Nombre propio es el que se aplica a una persona o cosa determinada para distinguirla de los demás, de sí misma, especie. Clase, como Tomás, Enrique, México, ¿verdad? Bueno, y ahí seguimos. Los 2 puntos, nada más otro minuto. Señala una pausa mayor que la coma. Sirve para resaltar lo que le sigue a continuación. El pero. ¿Cuándo debo utilizar una mayúscula después de los 2 puntos y cuándo no? ¿No son nombres propios o algo así? O Sí. como cuando vamos a listar algo que decimos, se van a usar los siguientes ingredientes. Dos Sí. puntos. Si se puede, ¿no? O sea, solo sería con nombres propios y nombres de países, personas. Ajá. Sí. Pero si vas a listar algo, creo que sí se puede utilizar así minúscula, no hay problema, ¿no? Con puros puntos y seguidos. Digo 2 puntos y sin mayúsculas. En los documentos públicos, después de la expresión hago saber, declaro, certifico, ordeno, mando, sello, etc. Cualquier palabra. Ajá. Llamar la atención antes de las citas o relatos que se reproducen literalmente en un escrito. Don Quijote de la Mancha empieza así, 2 puntotes. Ahora sí, aquí tengo que usar los 2 puntotes y las comillas porque estoy haciendo una cita. Por eso cuando veo estas 2 comillitas yo las relaciono con las citas textuales, o sea, cuando copio exactamente como viene. Ya automáticamente lo hace uno. Para cuando estás explicando. Y el clásico. El punto separa oraciones, indica el final de un párrafo, significa que termina un tema e inicia otro. O una idea, se me olvidó. El punto final se pone en todo periodo que tenga un sentido completo por sí solo. Ya cuando agotaste todo lo que más querías decir sobre eso. Aquí, si utilizas sangría, bien. Si no utilizas sangría, también. Eso ya es cuestión de cada quien. Nada más que hay que unificar. Si quiero utilizar sangría, voy a utilizar siempre sangría. Si no... Profe, con la sangría, tengo entendido que... Sí. Espérame, déjame checar. No, hombre. Ya. Quién sabe quién sea. Sí, porque son números que no conozco. Y no contesto. La sangría la puedes usar con el TAP, pero eso es tipo México. Ya casi todos le están utilizando, ¿cómo se dice? Ya sin sangría, tipo Estados Unidos. Cada quien. Ahí no hay normas, más que hay que unificar cómo escribes. Si escribes con sangría, no quiero. O escribes sin sangría. Nada más es eso. ¿Y cuando escribes con sangría el primer párrafo no lleva o sí? Sí, después Sí, de un también. punto y aparte. Pero el primerito de todo. Es el primerito que lleva sangría. Ah, ok. Sí, porque haz de cuenta que se inicia el párrafo y por lo general se aplica para distinguir que es al inicio del documento y todo eso. Sí. ¿No has visto ahí cuando redactan en un periódico y ahí ponen como que un pequeño espacio o algo así? Sí, por eso te digo, nada más que hay que unificar. ¿Quieres utilizar sangría? Bien, ¿no quieres utilizar? También. Pero, si utilizas por primera vez, tienes que todos usar con sangría. Si no, no. No hay Sí, tienes que problema. ser un formato para que tenga presentación del documento y tenga Sí. un orden y seguimiento. En Estados Unidos no utiliza la sangría. Y mucha gente, ay, no, que está mejor. Cada quien, no hay problema. Ya se está aceptando acá también, como quieras. Ahí debe, como queramos hacerlo.
pero sí hay que unificar, no que por ejemplo, un capítulo lo escribo con sangría y el otro capítulo lo escribo sin sangría. Ahí sí no, porque quiere decir que pues no estás acostumbrada. No, no es cierto. Y como dice la persona, estás indeciso y no quieres equivocarte, pero sin embargo así te equivocas más porque estás escribiéndolo de dos maneras. Eso es todo. Está sencillote, pero cada quien. Bueno, preguntota del $1,000,000. Le seguimos leyendo y ustedes ya me dicen en qué no entendemos y empezaríamos a escribir ya. Sí, no, sí, no. ¿Hoy o mañana? Mañana, ustedes síganle Mañana. leyendo. Si hay alguna duda, aclaramos. Si no hay dudas, no hay problema. Nada más que díganlo, ¿No? díganlo como dicen, con confianza. No hay problema. Sí, está bien, profe. Porque estoy muy sangrona. Esta checa todo. Te voy a A decir ver mis cómo nos defectos. va. Te voy a decir mis defectos. Primeramente, el más conocido es que hablo muy deprisa. Segunda, me empiezo a leer y, tengo un ojo clínico para detectar los horrores. A ver cómo nos ¿verdad? va con eso. Ya, sobre advertencia, no hay Está engaño. bueno. Bueno, además me faltó este niño, Andy Ibarra, ¿no está? Y Leonardo Isaí. Leonardo. Aquí estoy, profe, yo aquí estoy. Ahí está. ¿Sí está? Ahí está. Sí, profe, aquí estoy. Ay, perdón, Leonardo, no te di, es que me visqué el ojo. Y bueno, Pedro Antonio ya sé que no, ¿verdad? ¿Y quién más? Jonathan Alonso, el de ayer que estábamos con el escritor del libro. Aquí estoy. Aquí está Jonathan. Ahí está. Está J. Sí, ya, Alonso Lara. Bueno, ya más vale preguntar porque si no, nos quedamos mal. Y Andy no está, ¿verdad? No, No. profe, tuvo problemas No, ese con sí su no. computadora. Bueno, Maestra, me ok. está diciendo que tiene problemas con internet. No hay problema, chico, conmigo no hay problema. Yo a veces no puedo entrar. Lo que más me agrada es que si quiero trabajar en la tarde y la computadora no me deja, me sacan, dice, vuelvo a intentar. Y ya me da las 9 de la noche y, sí se puede, 10 minutos y salga, me saca. Me cuida mucho el ojo la computadora. No puedo decirte, tienes que estar. No, hombre, lo que sí ya me estoy pasando de tiempo y tienen otra clase, ¿no? Bueno, léale las de estas. Pregunta fea. ¿Quieren que pongamos otra vez las preposiciones y las conjunciones? En el documento ahí, en el... No, de que los vas a usar, hijo. No, sí. Pero... Para que las incluyamos aquí ¿cómo se llama? En material de clase. No, sí, es lo que decía Bueno, yo, sí, que los bueno, documentos ahí sí, ahí sí. de la clase. Sí. Sí, no, ¿Sí? yo decía Ok. eso. Bueno, entonces ahorita hacemos eso. Ok, Bueno. profe, gracias. Gracias. No, al Gracias, contrario. profe. Nos vemos mañana si Dios quiere. Lunes. Bueno, el El lunes. lunes, profe. Ahí la Si Dios vemos. quiere. Bye. Que Hasta descansen. lunes. Nos vemos. Estudien poquito Lunes, y profe, aprendan mucho. descanse. Bye.